Santa, el pueblo, linaje tuyo, Señor, que es el que está allá en medio del conflicto, en el desierto, Señor, amenazados con tanto misil y con tanta mortandad y tanto asesinato. Te rogamos que guardes, Señor amado, a tu pueblo. Guarda a Israel, Señor. Obra, Dios de la gloria, de manera especial, para que cada familia, cada vida, allá en el pueblo santo, de linaje escogido, Señor, sean guardados por tu preciosa mano. Gracias, Padre, porque es la promesa que tú diste a tu siervo Abraham en el desierto, cuando tú le dijiste, Padre mío, que tú bendecirías a todo aquel que bendijera a tu pueblo. Esta mañana, gracias por la bendición que tú nos das. Yo me uno, Padre mío, a todos mis hermanos allá a nivel mundial, verdaderos adoradores tuyos, que te adoran, Señor, que te honran, Señor, y que claman en este momento por Israel. Padre, bendiga a Israel, derrama la bendición. Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sabemos, Padre, que tú estás guardando a tu nación. Gracias por los reportes de que Jerusalén es el país más bendecido, con la mejor agua y los mejores árboles frutales, Señor. Gracias, Padre, y gracias además también esta mañana por permitirnos, bendito Dios, entrar en este momento para pedirte porque bendigas nuestras vidas y hables de nuestras vidas por medio de tu palabra. Mira el mensaje que me has permitido trazar, Dios mío. Habla a mis hermanos, habla a mis hermanas, Señor, que esta mañana sean propicios, Señor, a recibir tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Dios Cristo, por todo lo que tú nos das hasta acá, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a que leamos las Biblias allá en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12. Gloria a Dios. Mateo 24, gracias, Rey. Versículo 12. Y se encontró en su Biblia, mi hermano, le invito a que se ponga sobre sus pies para darle honra a la palabra. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Santo Espíritu de nuestro Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que el Señor añada bendición a su bendita palabra. Amén. Tengan la verdad de sentarse, mis hermanos. Y miren, la palabra dice acá, como título es que son grandes las manifestaciones del fin de los tiempos, mi hermana. Grandes las manifestaciones, ¿por qué? Porque usted puede escuchar por las noticias cómo está siendo el mundo envuelto en el pecado más grande. Miren, algo que me dio tristeza fue escuchar las noticias que estos senadores o que estos diplomáticos del Senado, todas estas personas posiblemente serán hasta homosexuales, que estuvieron de acuerdo para que fuera la libertad para el matrimonio de las parejas del mismo sexo. Ahí vemos la pérdida del pudor, la pérdida de todo, hermano. ¿Por qué? Porque leamos en Romanos 1:18. Miren lo que nos dice la palabra. Romanos 1:18. Dice:
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Miren, la ira de Dios va a venir, hermanos, sobre todos estos personajes allá en el Senado, en el lugar que se encuentren, hasta el Señor, este Papa, también haciéndose el desentendido, que dice que él no tiene por qué acusar a los homosexuales. Supuestamente una autoridad eclesiástica, como lo es él, que todo lo que él diga, según como se tiene conocimiento en esa doctrina, de que él es infalible, que todo lo que diga el Papa tiene que hacerse y cumplirse, y que diga él que no tiene por qué ponerse a pelear contra eso, de que se dé libertad para que el hombre se case con hombre y mujer con mujer. Eso ya es depravación. Aquí dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y qué es la verdad, hermano? La verdad es que Dios dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, una unidad en amor, en comprensión y en todo, ¿cierto? Él no dijo el hombre, Adán con Esteban, dicen unos, o Eva con Rosalba, tampoco. Es Adán y la esposa que Dios le hizo a él, su media naranja. Entonces sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer, no hay excusa de que fue quien se equivocó Dios, de que como dice este caballero, que el fracaso más grande de Dios fue la crucifixión de Jesús. Eso dijo el Papa. Ahí lo tengo grabado en el celular. Lo dijo, que el fracaso más grande de Dios. ¿Quién es la voz? ¿Quién es el que ha querido hacer ver que Jesús no venció? Pues el diablo. Pues lo tiene entronado en una urna de vidrio ya todo derrotado. Y gracias a Pablo que llegó y dijo, si nosotros, o alguno de nosotros, conocimos a Jesús en la carne, ya no lo recordemos así. Porque Él ya está glorificado en su gloria y sentado en su majestad en los cielos, al lado del Padre. ¿No lo dice la palabra así? Sí. Entonces, ¿por qué tengo que ver? Sí. ¿Quién lo volvió así? ¿Quién hizo esa carnicería con Él? ¿Quién la hizo? Por eso llegó y dijo, Padre, mirando a la gente, los humanos, a las pobres seres ahí, todos efusivos y todos calóricos, pues, ¿quién le puso esa sensación de ira? Pues el diablo. ¿Quién más le puso a los sacerdotes, a los rabinos, a todos? ¿Quién les puso ese odio contra él? Pues el diablo. ¿Por qué? Porque él mismo llegó y dijo, yo soy Dios. El Señor Jesús dijo, yo soy Dios. ¿Y usted puede decir lo mismo? ¿Sí o no? ¿Usted puede decir, Jesús es Dios? Sí, amén. Entonces, ¿por qué se quedan callados? Él dijo, yo soy Dios. Y nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. O sea, nadie puede venir a los pies del Señor Jesús por sus propios medios o por su propia intención. No se crea. Es que Dios es el que tiene misericordia y lo envía. Porque el Señor Jesús le dijo, Padre, yo te doy gracias. Te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. O sea, una persona inconversa le dio la luz de la salvación, la luz del entendimiento.
Y le dio por sentir y buscar una iglesia donde predican su palabra. Iglesia cristiana, uy, aquí es lo que me pasó a mí. Yo buscaba una iglesia cristiana. Y así me llevó. ¿Sí? Entonces, es porque el Padre es el que pone el sentir en el corazón de ir a llevarlo a recibir su palabra. Entonces sigue diciendo, hermano, aquí en Romanos, ...18... porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ay, aleluya. Hermano, digo yo, ¿por qué los animales sí son originales? ¿Cuándo hay visto un burro homosexual? Digamos así. A un perro homosexual. A un perro homosexual. Entendamos. Dice el hombre, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Sí? Dice, por lo cual también Dios los entregó en su inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Pastor, qué pena que sí. Estoy leyendo en Romanos 1 y me salté de la cita, pero no se puede leer de 8 y de adelante. Amén. Miren, no hay negocio, póngale cuidado mis hermanos, si no está sucio este ambiente, no hay negocio. Donde nosotros de pronto, cuando mi esposa dice, bueno, yo no cocino hoy, tiene que irme, aunque ya tomarme un corrientazo. Y no hay negocio donde uno entre, que no tenga el televisor prendido con el programa La Red. ¿Y quiénes son los protagonistas de La Red? 3 homosexuales o 4 y una lesbiana. A mí me ofende cómo hablan. Ay, me ofende cuando en los cuentachistes sale de tal piroberta. Me ofende, me da náuseas. Porque tienen que elogiar, hacer una apología del homosexualismo, como poniéndolo en primera plana. Sí, agradable. No, y en toda novela, en toda película que uno mira. Ay, todo, sí, todo está Todo, revuelto, todo está revuelto. Dice, hermanos, póngale cuidado, dice que la pérdida del amor, la caridad y la tolerancia en muchos es prueba que estamos viviendo en la recta final para que suceda el evento más importante de Dios, que es el rapto de la iglesia. Eso estamos esperando. Algo que me dio tremendo dolor, hermano, no dolor, sino también alegría. Mire, ¿sabe qué es esto? ¿El templo? Este es un templo a Moloch, a Quemos, a Dagón, al que usted quiera mostrarle. Dice, el templo es conocido como el templo de Marduk, Apolo, Abadón, Apolión, Quemos, Moloch. ¿Ustedes saben quién fue Dagón? ¿Quién fue Dagón? ¿No saben quién fue Dagón? Mira, hermana, póngale cuidado. Porque Dios quiere destruir a Nueva York. Y ahora está metido en ese cuento Londres. Están haciendo esta réplica. Este es el altar a Baal. Es el templo a Baal. Es el templo a Moloch, a Abadón, a Quemos.
lo están haciendo en Nueva York, en el Square no sé qué, y en Londres, 2 réplicas exactas para hacerle culto a Moloch, para quemar niños del día 19 de abril al 2 de mayo, en sacrificio a Satanás. ¿No está irado Dios? ¿No está Dios adolorido por esto? Dice que la ira, hermanos, la ira de Dios, mire, este es un lugar que vamos a encontrarlo en Primera de Samuel, capítulo 5. Primera de Samuel, capítulo 5, hermano, versículo 1 en adelante. ¿Quién lo lee? ¿No lo encontraron? Bueno, leo yo. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, póngale cuidado, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y le metieron en la casa de Dagón. Esta casa, miren, la metió a esta casa. Metió el arca de la alianza de Dios, donde están las tablas de la ley, la vara de Aarón, los palos de la preposición, el maná. La metieron acá. Y pónganle con lo que sigue diciendo. Dice, y cuando Dios la metió en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, ¿qué estaba haciendo? Postrado. Ah, ¿quién lo postró? Jehová. ¿Y cómo era la figura de Dagón? Cuerpo de hombre con cara de cuervo, de chulo, no sé qué. Cara de pájaro. Ese era Dagón, así. ¿Y quién es Moloch? Un cuerpo de hombre con cara de búfalo. Estaba de rodillas, hermano. Lo botó Dios ahí de rodillas. Y mire lo que sigue diciendo. Y cuando al siguiente día se levantaban de mañana, he aquí Dagón posaba en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, lo volvieron a colocar, porque era una estatua de piedra, era tiesa, era sólida, fundida y labrada en esa piedra. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Miren, hermano, qué contradicción. Qué contradicción. ¿Usted se acuerda de la historia de Ruth? La moabita. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Se me vio la película? ¿Vio la película? No, señor. Leí. Pues que se les murió el esposo y a Noemí. Y a ella le murió el esposo. Y entonces Noemí le dijo a sus nueras que se quedaran, que ella iba para su tierra nuevamente. Y Ruth no la dejó, que ella dijo que no, que ella se iba con ella y fue a su tierra. Y Ruth trabajó en de un pariente de ella, en la casa de un pariente de ella, recogiendo. Pero antes de eso sucedió otra cosa, hermano. Ella era moabita. Y los moabitas adoran a Kemus. Y Kemus es Moloch. Y Kemus es Marduk. Y Kemus es Apolión. Y Kemus es Baal. Y Kemus es todo el mismo demonio con diferente nombre. Y ella era sacerdotisa a Kemus. El hijo de Noemí
él era un artífice en oro y ellos trabajaban, como estaban allá, tenían que defender recursos económicos. Él hacía objetos en oro, utensilios en oro, adornos, jarrones, bueno, y entonces hacían eso para el templo, para ganarse un dinero. Y él conoció a la muchacha, a Ruth, una muchacha agraciada, jovencita, toda linda. El muchacho la miraba con ese respeto, pero nunca se imaginó que iba a enamorarse de ella, y se enamoró de ella. Y en sus enamores le regaló, como regalo, pues, en una tablillita formada como en forma de libro, la ley de Dios, ¿sí? Los 10 mandamientos. Y ella llegó y no entendía qué decía ahí, y él le explicó todo. Y ella llegó y dijo, pero bueno, yo no puedo aceptar eso porque yo soy sacerdotisa de Quemos. Digo, usted, en la historia, en el argumento dice, usted no siente dolor en su corazón, manda a un niño inocente sin tener defensa al fuego. ¿No le da dolor? Digo, sí, me da dolor. A veces hasta pienso que por qué lo tengo que hacer, pero que tengo que adorar a mi Dios. Digo, es que él no es ningún Dios. Vean la película de Ruth, la moabita. Hermana, y ella cuando salió Noemí de Moab, se vino para Jerusalén, porque ellos se habían tenido que ir con Kelión allá a Moab, porque había escasez de alimento en Jerusalén. Entonces, cuando regresó, en el camino le dijo, lo que dice mi hermana, que las dos nueras le dijeron que iban a vivir. Digo, no, hija mía, yo no tengo hijos para que ustedes vayan a casarse con ninguno, según la ley, o según mi fe, pero ustedes no se pueden casar con ninguno. Entonces, pues más bien regresa. Y Ruth llegó y dijo, no, porque yo voy a donde usted vaya, y mi Dios, su Dios será mi Dios, y su pueblo mi pueblo. O sea, ella se fue abandonando totalmente la familia y se dedicó a aprender la Torah, la ley. Hubo una demanda porque era una moabita, una sacerdotisa de Baal, ahí en Jerusalén, que eso era una ofensa. Y es más, tuvieron que ir allá al Senado, allá donde están todo el Sanedrín. Y cuando ella entró puerta del Sanedrín, todos le dijeron moabita, moabita, moabita. Y ¡qué escándalo! Como entrar aquí un satanista, nosotros decimos satanista, sí, afuera. ¿Y qué pasó? Hubieron dos acusadores falsos para acusarla. Pero ella los puso en vilo porque les dijo, si ustedes verdaderamente son creyentes en Jehová, ustedes saben cuántas son las leyes, ¿cierto? ¿Por qué no me las descifran? Y no pudieron porque no eran unos falsos. Habían puesto era para condenar a la muchacha. Y ella se defendió. Entonces ella dice, porque yo sí las conozco. Como el muchacho le explicó la ley, o sea, lo que nosotros conocemos como ley de mandamientos. Entonces ella lo explicó, ¿y qué quería decir cada mandamiento? Entonces la aceptaron. Y ella llegó y dijo, yo me he convertido en hebrea por mi suegra. Y amo la palabra porque me sacó de la ignorancia. Yo era una pecadora, era prácticamente una asesina. Entonces, ese Baal, ese Moloch, ese Quemos, ese Astarot, es el que van a colocar a adorar en Nueva York y en Londres, mi hermano. Y van a sacrificar cantidad de niños, mi hermana, pero no es un solo niño en el día. Es un ritual completo. Y yo estudiando y analizando este tema, encontré que este es un ritual que vienen haciéndolo desde tiempos antiguos hasta acá. Él no ha perdido. Y todas las fiestas paganas, ocultistas, siempre son un sacrificio de sangre. Y dice la palabra, que se ha despertado la maldad. Mire, la palabra dice, se ha despertado, se ha reverdecido la soberbia,
y Dios destruirá los altares. Vayamos a Sofonías 1, hermano. Libro de Sofonías. Y esto es para que usted se entere, mi hermana, qué es lo que tiene que advertir a sus parientes, a sus vecinos, a sus amigos, porque la palabra de Dios viene viva para que usted la guarde en su corazón, la lea a todo el que no quiera entender y se den cuenta lo que Dios tiene, ¿sí? Miren Sofonías 1, dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cus, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves de los cielos, los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Todo eso va a ser Dios. ¿Qué es lo que viene para Nueva York, hermano? ¿Qué es lo que viene para el mundo seguidor de todos estos cultos? Destrucción. Dice, el mundo entero está en un tremendo desenfreno que le ha vuelto la espalda a Dios para adorar al diablo. Literalmente así. El mundo entero le ha dado la espalda a Dios. Nadie adora a Dios. Ahora es más, incluso las iglesias llamadas cristianas, con título de asambleas, con título de cuadrangular, con título de cualquier índole de razón social, se han vuelto atrás, se han ido tras la avaricia, tras la codicia, tras el pecado, se han vuelto liberales. Ahora ya no hay temor, ya no hay pudor, ya no hay ningún temor de Dios, de su palabra. Y Ezequiel 7 lo dice, hermano. ¿Quién lee Ezequiel 7:10? ¿Ah? ¿Lo encontraron? Ezequiel 7:10. He aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad, ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni de uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. Hasta ahí, mi hermano. ¿Se da cuenta? Dios se está dando cuenta de todo esto que están viviendo. Estamos viviendo en los tiempos de Sodoma y Gomorra, hermano. Estamos viviendo en los tiempos de Noé. En Sodoma y Gomorra, ¿qué era lo que hacían? Perseguir a las personas que llegaban como forasteros o como de otros lugares a esa ciudad para violarlos. Ahí no querían violar a los ángeles que llegaban a la casa de Lot. ¿Y qué está pasando ahorita con toda esta depravación de generamiento? Miremos las fuerzas armadas, miremos la policía, el ejército con sus comandantes homosexuales degenerados. Ahí no le tocó a Vicky Dávila huir y buscar asilo político, porque descubrió una mandada, un nido de generales depravados en el cartel del anillo que llaman, y le iban a matar. ¿Qué nos está gobernando? ¿A quién corremos? ¿A quién le decimos algo, por favor? Ahora es la obligación de un ministro de Dios, de un pastor, casar a unos degenerados de estos. Desde la misma iglesia católica. Sí, por eso. Pero es que
En la Iglesia Católica no tiene que decir, porque ellos lo han hecho infinidad de veces y lo siguen haciendo. Entre los mismos ellos son pedófilos, violadores de niños. Es la iglesia supuestamente cristiana, pero pseudo-cristianos. Muchos ministros ya se han ofrecido para eso. Pero queda un remanente pequeñito, un remanente, mi hermana, pequeñito, de los verdaderos adoradores de Dios, con temor y temblor a su palabra, como dice Isaías 66:2, que dice: yo miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla a mi palabra. Varón y hembra los creó Dios. Entonces, que me vengan a pedir a mí que case a una lesbiana, a un homosexual, yo no lo hago. Así me pongo en el fusil en la sien. Así me tenga que ir con mi padre, me voy. Pero yo no voy a transgiversar la palabra ni a vender la palabra. La Biblia dice: compra la verdad y no la venda. Y comprar la verdad la compra uno a precio de rodilla. Y Dios le revela a uno la verdad. Y Dios le revela a uno la palabra, los misterios. Yo no tengo por qué venderla por una ofrenda miserable. No. Miren, yo me senté esa mañana en mi cama, hermano, con temor. Después de ese sueño, que yo fui a predicar, y todos esperaban que yo predicara, que prosperidad, o que predicara sobre, riquezas, de que predicara cosas bonitas. No, les dije raza de víboras. Ustedes me llaman a que les predique, ¿qué? Cosas agradables a sus ojos. No, Dios dice en su palabra que si no se arrepienten, que el celo de su casa lo consume, y el celo por la casa de Dios me consume. Y aquí son una víbora, una cueva de ladrones. ¿Así? Me tocó salir por una puerta y irme. La palabra que yo he dicho me hace confusión. Y entonces yo me desperté, como diciéndome Dios: si yo lo mando a una iglesia, usted, que yo voy sentado en la cama de la iglesia, yo voy. Y lo que tengo que decir, porque yo no voy a decir, es lo que tú me mandes que diga. Amén. Mire, hermano, le digo una cosa. Yo a veces me quedo con el bosquejo hecho. No todas las veces sucede, te lo digo. Pero muchas veces me quedo con bosquejo hecho. ¿Por qué? Porque Dios me lleva por otro lado. Y me da otras citas bíblicas. Y me manda a que diga lo que tienen que recibir usted. Porque Dios sabe cómo está su corazón y cómo está su vida. Y Dios lo único que quiere hacer es salvarnos, librarnos de la contaminación y del pecado. Amén. Entonces, cuando usted